Gloria a Dios, hermanos queridos. Estamos aquí en el día de hoy congregados en la ciudad de Leyland. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad de traer la palabra de Dios a ustedes en el día de hoy. Hoy vamos a estudiar un tema que es muy importante dentro del cristianismo y tenemos que todos estar preparados en este tema. Amén. Posiblemente por su extensión vamos a hacerlo en dos partes y estoy hablando nada más y nada menos que de la deidad de Cristo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Deidad, por los que no saben qué cosa es deidad, es en definitiva Dios. ¿Ven? Que demostrar que Cristo es Dios. Vamos a ponerlo así de simple para no complicarnos. Esto está dentro de la Trinidad, siendo que la Trinidad no es una palabra bíblica, pero su esencia, su doctrina es ampliamente apoyada por la Biblia. Pero dentro de la Trinidad, que quiere decir que el Padre, que tenemos un solo Dios, pero que se manifiesta el Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues tanto el Padre es Dios, como el Hijo es Dios, como el Espíritu Santo es Dios, como hay un solo Dios. Eso es la Trinidad, más nada que eso. Todo esto son cuatro afirmaciones, son bíblicas y las podemos demostrar. Pero en el día de hoy vamos a tenernos en una de esas cuatro, que es que Jesucristo es Dios. Es Dios sobre la tierra, es Dios sobre todo, es el mismo Dios que vino a salvarnos. ¿Y cómo vamos a demostrar esto? Bueno, pues esto se demuestra a veces en la Biblia de forma clara, pero hay veces que está como si estuviera casi que escondido y lo podemos traer a coalición. En el día de hoy lo vamos a demostrar a través de muchas partes así un poco que escondidas en la Biblia. Fíjense, si es así que los judíos mismos no supieron identificar al Señor, ¿verdad? Los judíos dice que a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué cosa es esa? Hay personas que sabían la Escritura, que conocían la Escritura, y todavía hay judíos que no lo conocen, ¿no? Gloria al Señor. Entonces, y es que Jesús no era cualquier profeta. Encontramos en el Antiguo Testamento que los profetas muchas veces cuando daban un mensaje decían, así dice el Señor, ¿no? ¿Cristo dijo así alguna vez? No. Él decía, oíste que fue dicho, mas yo digo. Dice la Biblia que hablaba como quien tiene autoridad. Mateo capítulo 7, versículo 28, cuando terminó nada más y nada menos que el sermón del monte, el sermón más importante que él dio sin duda. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Gloria a Dios. Aleluya. Y no como los escribas. Amén. Bueno, gloria al Señor. En el día de hoy vamos a hacer algo maravilloso. Vamos a ir comparando el Dios del Antiguo Testamento, Jehová, Dios, con Jesús. Cómo ellos dos comparten títulos. Amén. Esto demostraría que Jesús es Dios. Amén. Si comparten muchos títulos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y es una cosa maravillosa. Lo primero, el primer título que vamos a demostrar es el de primero y último. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Primero y último. Porque todos sabemos que es Jesús, pero ¿alguna vez habías escuchado eso respecto a Jehová, respecto al Dios del Antiguo Testamento? En Isaías capítulo 44, ustedes también lo van a tener en pantalla. En Isaías capítulo 44, versículo 6. Dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Amén. Aleluya. Amén. Fuerte. Está fuerte eso. Y sin embargo, también está en el capítulo 48, el mismo libro de Isaías, en el versículo 12, dice, óyeme Jacob y tú Israel, a quien llamé. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Gloria al Señor. O sea que Jehová es el primero y es el postrero también. Gloria al Señor. Que es el principio y el fin. Vamos a compararlo con Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10. Ahora tratándose de Jesús. Y para que no quede duda ninguna, el apóstol Juan, autor del libro de Apocalipsis, dice, yo estaba en el Espíritu, aleluya, en el día del Señor. Aquí no equivale a sábado, aquí equivale a domingo. En el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, gloria a Dios,
que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Gloria a Dios. El alfa y el omega es fácil de entender. Es la primera letra y la última letra del abecedario griego. Muy importante el abecedario griego. Todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Y era el idioma internacional de la época. Por lo tanto, decir yo soy el alfa y la omega es como que decir nosotros hoy en día yo soy la A y la Z, el primero y el último. Amén. Gloria a Dios. Y también lo confirma en ese mismo capítulo 1, el versículo 17, también dice: cuando le vi, y para que se sepa que es Cristo, caí como muerto a sus pies. Aleluya. Para aquellos que dudan a veces que Dios te pueda tirar para el piso. Caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo. Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Fíjense que dice: el que vivo, que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. ¿Quién es? Sin duda es Jesús. Amén. Entonces, y también está en otros pasajes más, en definitiva, en el capítulo 2, versículo 8, capítulo 22, versículo 13 también nos dice lo mismo. Amén. Entonces nos queda claro de esto, nos queda claro que en el Antiguo Testamento Jehová es el primero y el último, y en el Nuevo Testamento Jesús es el primero y el último. Amén. Otro título compartido: yo soy. Y este es muy importante. Este es muy importante, este es poderoso, hermanos. Yo soy, bueno, vamos a Éxodo capítulo 3:13, muy famosa la historia, Moisés y Dios, y dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es tu nombre, cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Le dijo Moisés a Dios. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Aleluya. Porque encontramos difícil ponerle un nombre a Dios, mas sin embargo Él dijo esto. Pero esto tiene un significado más que un nombre. Él dijo: yo soy el que soy, y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Amén. Yo soy, me envió a vosotros. Y además dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel, dice Jehová. Pero nosotros sabemos que mayormente se pronuncia Yahweh. Y eran 4 letras sin vocales. La letra Y, H, W, H. Esas 4 letras, también conocidas como el tetragrama. En definitiva, estas 4 letras, Yahweh, es Jehová, porque después se le añadieron las vocales de Adonai. Explicando, y lo hemos explicado otras veces, pero siempre es bueno explicarlo, que después vino del mandamiento de no tomarás el nombre de tu Dios en vano, y el pueblo que hizo cogió miedo, y en vez de decir Yahweh, decía Adonai, que quiere decir Señor, quiere decir amo. Amén. Y entonces los escribas, a la hora de leer los manuscritos, donde cada vez que venía el nombre, ponían las vocales de Adonai junto con las letras de Yahweh, y así se deriva el nombre de Jehová, que después ha ido cambiando, y ya esto es muy latinizado, como lo conocemos hoy en día, Jehová. Pero en definitiva, hermanos queridos, explico todo esto porque Él dice: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Yo soy. Amén. Pero quiere decir yo soy. Quiere decir, literalmente, ya más gramáticamente han estudiado, que quiere decir existencia. Que tiene que ver con el verbo ser. Amén. Definitiva, yo soy el que soy. Gloria a Dios. Entonces, si ellos, algo tan sagrado como es el nombre de Dios, si algo tan sagrado como el nombre de Dios, ellos lo tenían, aleluya, los judíos lo tenían así, ¿cómo será entonces posible para un judío entender que Jesús en ocasiones dijo que Él también, dijo también yo soy?
Vamos a Juan capítulo 8, versículo 58. Y les dijo Jesús a los judíos así. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Aleluya. Wow. ¿Ustedes saben qué hicieron los judíos? En el versículo 59 dice, hermano, que tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue. No era el momento de él, ni tampoco iba a morir apedreado. Tenía que morir en un madero. Amén. Pero miren qué cosa más bella. Como él dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Gloria al Señor. No dijo yo era. Porque hay quien habla, no, esto es refiriéndose a su preexistencia. Si fuera meramente a su preexistencia, entonces hubiera dicho yo era. Pero yo soy lo identifica como el verdadero Dios. Por eso los judíos cogieron piedra para apedrearlo. Gloria al Señor, aleluya. En el capítulo 18 ya nos narra, es digno de estudiar esta parte tan bella que fue el arresto de Jesús. No es que el arresto de Jesús fue bello, sino que dentro del arresto, miren lo que pasó. Judas pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Una turba, fueron a coger al Señor. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Otra vez, yo soy. Y miren lo que pasó. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Gloria a Dios. Una vez más, aquellos que dicen que Dios no te puede tumbar por el piso. Retrocedieron y cayeron a tierra. Mi alma te alaba, Señor. Gloria a Dios. También, muchas veces Él dijo también, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy la vida verdadera, yo soy la resurrección y la vida. La verdad. Amén. Amén. El camino, la verdad y la vida. Gloria a Dios. Él decía mucho, yo soy. Y esto, en definitiva, lo igualaba a Dios, al punto de que querían matarlo los judíos. Otra comparación que podemos hacer es acerca de la palabra. La palabra en Isaías capítulo 40, versículo 8, dice, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Gloria a Dios. Y ustedes saben bien quién es el verbo. Jesús. La palabra. Él dijo, en el principio, dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Pero aquí lo que vemos en la comparación de Isaías 48, que dice, es Jehová quien dice, la palabra de Dios permanece para siempre, ¿verdad? Y sin embargo, si vamos a Mateo capítulo 24, versículo 35, dice Jesús, después que habla de las señales del fin y de la venida del Hijo del Hombre, dice nada más y nada menos, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo mismo que había dicho Jehová ya. Mis palabras no pasarán. Gloria al Señor. Aleluya. Su Cristo es el Señor. Otro tema es la luz. Ambos son la luz. Amén. En el Antiguo Testamento son muchos los pasajes que hablan de la luz de Jehová. Pero por ejemplo, para citar uno solo, el Salmo 27:1, ¿se acuerdan? Jehová es mi luz y mi salvación. Qué lindo, ¿no? Se repite mucho. Jehová es mi luz y mi salvación. Pero no tenemos ni que ir al Antiguo Testamento, porque en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, nos dice el apóstol Juan, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. Hablando de Dios, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el mismo Juan, pero en el Evangelio, no en la epístola, aquí cité la epístola, el mismo Juan, pero en el Evangelio nos dice
en él estaba la vida, en el versículo 4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aleluya. ¿Quién es la luz de los hombres? Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aleluya. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan el Bautista, que vino primero que él. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Juan el Bautista vino a dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, o sea, Juan el Bautista no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Quién era la luz? Cristo. Aquella luz verdadera, me encanta este versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Señor. ¿Cómo es posible que haya personas que no crean en la deidad de Cristo? Jesucristo es el Señor. Otro término compartido, roca y piedra, o roca y piedra. Amén. Muchos también en el Antiguo Testamento, por poner algunos, podemos poner Salmo 18, Jehová, roca mía y castillo mío, famoso, amén. Y también el 95 dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jehová es la roca también. Y mira lo que nos dice 1 Corintios 10:4, Nuevo Testamento, hablando de Jesús. Y todos bebieron de una misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aleluya. 1 Pedro 2:4, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, ¿ve? Nosotros también somos piedras, pero hay una piedra principal. Vamos a ver ahora. Es como hacían las zapatas de las casas antiguamente, los edificios. Vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual. Edificar una casa, ¿ves? Pone esta comparación. Y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aleluya. Por lo cual también contiene la Escritura, citando Isaías ahora. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. La piedra de la esquina es la que trancaba la zapata. Amén. Porque las otras se hubieran caído. Pero esa de la esquina recibía la carga de esta hilera que venía de acá y de esta hilera que venía de acá. Es la piedra del ángulo. Amén. Por eso la piedra angular es Cristo. Amén. Gloria a Dios. Y nosotros somos las otras piedritas. Amén. Que vamos edificando la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor, para su gloria y su honra. Dice aquí el versículo 6, vamos a repetir, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Gloria al Señor. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Wow. Esa piedra puede ser una bendición para tu vida, pero va a ser tropezadero para muchas personas también. Gloria a Dios. Amén. El novio. ¿Quién es el novio? O el esposo también se pudiera decir. Gloria al Señor. En Isaías capítulo 62, versículo 5, hablando de Jehová, dice, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Amén. ¿Quién es el esposo? Aleluya. ¿Y quién es la esposa? Amén. Aquí es Jehová, pero en el Nuevo Testamento, ¿quién es el esposo? Cristo. ¿Y quién es el novio? En Marcos capítulo 2, se recuerdan que le preguntaron por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan. Versículo 19, Jesús les dijo,
¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? ¡Aleluya! Este es el mismo esposo. Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, es ahora. Y entonces en aquellos días ayunarán. Gloria al Señor. Jesucristo es el Señor. Y bueno, hay otros ejemplos más. Por ejemplo, la parábola de las vírgenes, ¿se acuerdan? La parábola de las vírgenes, que cuando llegó el esposo, las que estaban apercibidas, se fueron con él. Y también en Apocalipsis capítulo 21 pone a la iglesia como la novia de Cristo. Es la iglesia. Amén. Gloria al Señor. Para las bodas del Cordero. Amén. Exactamente. Gloria, gloria. Jesucristo es el Señor. Otro término compartido, el pastor. ¿Quién tiene duda de eso? Amén. Famoso es, no hay ni que ir a buscar la Biblia. Salmo 23, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Gloria a Dios. ¿Y quién es el pastor el buen pastor que su vida da por las ovejas? Jesús. Juan 10:11, Nuevo Testamento. Y primera de Pedro capítulo 2 versículo 25 también nos dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Aleluya, amén. Reconociendo que pastor y obispo y anciano en la iglesia era lo mismo. Gloria al Señor. Entonces es precioso, él también comparte este término con Jehová. Dios es nuestro pastor. Otro título es perdonador de pecados. ¿Quién perdona los pecados? Dios. Dios, eso no se discute. Vamos a poner un solo ejemplo. Jeremías 31:34 dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo. Esto es el pacto, el nuevo pacto, hablando del nuevo pacto, ¿no? Dice: ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de su pecado. ¿Quién perdona aquí? Jehová. Gloria a Dios. Jehová es perdonador de pecados. Y eso no hay duda. Acuérdense que cuando Jesús fue a sanar el paralítico, ¿qué fue lo que pasó? Le molestó a los fariseos, porque le dijo, antes de sanarlo, le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los fariseos dijeron: pero este tiene poder para perdonar pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. A lo que Jesús respondió sanando, que le dijo que es más fácil decirle: tus pecados te son perdonados, decirle: toma tu leche y anda. Y le dijo: toma tu leche y anda, y aquel paralítico se paró. Aleluya. Gloria a Dios. Él tiene poder, tiene autoridad para perdonar pecados, porque es una autoridad que solamente tiene Dios. Amén. ¿Quién es el que perdona los pecados? Dios. Dios. Usted no tiene que confesarse con ningún cura, con ningún hombre, con nadie. Solamente Dios te perdona los pecados. Y que si Jesús perdona pecados, entonces ¿quién es Jesús? Dios. Dios. Está también escrito en otras partes de la Biblia. Vamos a Hechos capítulo 5, versículo 31, cuando Pedro estaba predicando y dijo: a este Dios, refiriéndose a Jesucristo, a Jesús, Dios ha exaltado con su diestra y por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. En Colosenses 3:13 dice el apóstol Pablo: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Quién nos perdona aquí? Cristo. Y solo Dios puede perdonar pecados. Eso sí estaba claro, hasta los fariseos lo tenían claro. Jesucristo es el Señor, gloria a Dios. Otro término que podemos estudiar en el día de hoy es el redentor. Redentor, redimir, es una palabra que quiere decir rescatar. Es cuando mayormente cuando uno compraba un esclavo, un preso, una prisión, tú lo podías sacar con dinero. Lo redimía, lo compraba para ti. Amén. Entonces, en Oseas capítulo 13, Antiguo Testamento, versículo 14 dice: de la mano del Seol los redimiré, hablando a Jehová. Amén. Los libraré de la muerte, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Que oye, entre paréntesis,
Él va a ser la muerte de la muerte. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Realmente es maravilloso saber que Él los redimirá del infierno, del Seol. Él es nuestro redimidor. Es Jehová, pero es Cristo también. Salmo 130, versículo 7. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con Él. Aleluya. Amén. Rescate con Él. Y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Cuando dicen amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Y quién es el redimidor? Gloria al Señor. En Tito capítulo 2, versículo 14, dice, hablando de Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Gloria al Señor, celoso de buenas obras. Amén. Qué bello, ¿eh? Amén. Él se dio a sí mismo. ¿Quién fue el que se dio a sí mismo? Jesucristo fue a la cruz por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Qué bello, ¿verdad? Nos lo vemos así de sencillo. Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras al mismo tiempo. Gloria al Señor, porque Él es nuestro ¿qué? Y aparte, nuestro Salvador. Aleluya. Y es el otro título que quiero compartir con ustedes. Como también Jehová en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 43, primera parte del versículo, dice, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Quién es el Salvador? Jehová. ¿Y quién duda que Cristo es el Salvador? ¿Quién podrá dudar eso? ¿Cuántas afirmaciones hay en el Nuevo Testamento? Bueno, yo estoy hablando de alguien que respete la escritura, que crea en la Biblia. En Tito capítulo 2, por ejemplo, fue el que yo escogí, porque hay varios. En Tito capítulo 2 dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios. Escuchen esta parte. De Dios nuestro Salvador. Amén. Y yo pregunto, ¿quién es Dios nuestro Salvador? Estamos en el versículo 10. Fíjense lo que dice el versículo ahora 13. ¿Ok? ¿Qué dice el versículo 13? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Él es nuestro gran Dios y es también nuestro gran Salvador. El nombre Jesús quiere decir Salvador. El nombre Jesús quiere decir Salvador, eso es correcto. Jesús. Ok, ahora vamos a pasar a otro asunto. Ellos los dos reciben gloria. Reciben gloria. Y esto es muy importante. Porque esto es muy importante, porque en Isaías 42, versículos 8, en la primera parte dice, yo Jehová, esto es importantísimo, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria. A ver cómo le va esto, un ejemplo a los testigos de Jehová, alguna doctrina esa. Jehová no le da su gloria a nadie, ¿estamos de acuerdo? Él no se la va a dar a nadie. Ok, vamos a ver qué pidió Jesucristo en el capítulo 17 de Juan, cuando él oró. Amén. Cuando él hizo la oración de despedida por sus discípulos. Juan 17. Vamos a ver específicamente en el versículo 5. Él dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¡Wow! ¡Aleluya! Amén.
Y Jehová se resulta ser que Él no comparte gloria con nadie. Gloria al Señor. Pero miren esto. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 8. Aleluya. Hablando de la sabiduría, dice el apóstol Pablo, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Quién es Jesucristo? Señor de gloria. Aleluya. Bendito su nombre por los siglos de los siglos. Santo tú eres, Padre Santo. Es por eso, esto es muy importante entenderlo. ¿Ustedes saben por qué? Porque Jesús fue adorado. Él recibió adoración. Y ustedes saben que el Padre que dijo que la gloria era para quién, para Él, y que no se adorara a nadie más. Escrito está: el Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Amén. No te inclines, no le pidas, no nada de eso. Eso es básico. Amén. Y yo pregunto, ¿Jesús fue adorado? Sí. Desde que nació. Acordémonos de los magos del Oriente, cuando vinieron, para que el que quiera la referencia bíblica, Mateo 2:11, dice que al entrar a la casa, los magos, los sabios del Oriente, que tenemos una predicación sobre eso, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Jesús recibió adoración, porque era Emmanuel, era Dios con nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. En Mateo capítulo 14, versículo 32, ¿se acuerdan el pasaje cuando Pedro caminó por el agua pero se hundió? Que Jesús estaba caminando por el agua y Pedro le dijo: Señor, déjame ir a ti. Y Jesús le dijo: ven. Y él comenzó a caminar por el agua, pero cuando vio el fuerte viento, se hundió. Al quitar la mirada de Jesús, que es una de las enseñanzas principales que tenemos allí, nunca quitar la mirada del Señor. Pero dice aquí la palabra en el versículo 32 que cuando ellos, o sea, Jesús y Pedro, subieron en la barca, se calmó el viento. Porque era una prueba, hermana, que eso era una prueba. Y se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y ¿qué? Y le adoraron. Aleluya. Jesús dijo: ¿qué hacen ustedes adorándome? Levántense. Yo soy un hombre igual que ustedes. Como si hicieron algunos ángeles. O como si hicieron algunos apóstoles, que incluso quisieron adorar a los apóstoles en ocasiones. ¿Qué hacían tanto los ángeles como los apóstoles? Levántate, que tú estás adorándome. Yo soy un siervo igual que tú. O yo soy un hombre igual que tú. Amén. Jesús no. Jesús recibía esa adoración. Él la recibía. Amén. Entonces, en el otro pasaje, Mateo 28:9, aquí estamos hablando de aquellas mujeres que fueron a la tumba y el ángel les dijo que la tumba estaba vacía. Amén. Y ellos vinieron para atrás a dar la noticia a los discípulos: la tumba está vacía. Y en el camino, para dar la noticia, se le apareció nada más y nada menos que el propio Señor Jesucristo resucitado. Gloria al Señor. Y dice la palabra aquí, que he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Él es digno de adoración. Gloria al Señor. Porque es Dios mismo. Hermanos, si no fuera una idolatría, si Jesús no fuera Dios, todos nosotros fuéramos idólatras. ¿Sí o no? Sí. Gloria al Señor. Otro atributo que pueden compartir el Padre y el Hijo es el de juez. Vamos a Génesis, capítulo 18, versículo 25. Cuando Abraham, el Señor quiere destruir Sodoma y Gomorra, poco para poner esto en contexto. Y Abraham, ¿qué hace? Interceder, ¿se acuerdan? Por Sodoma. Y en una de las ocasiones, en el versículo 25, Génesis 18, 25, en una de las ocasiones, Abraham le dice: lejos de ti el hacer el mal, al hacer tal,
que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra, miren cómo le dice a Abraham, el juez de toda la tierra. ¿Quién es el juez de toda la tierra? ¿Con quién estaba hablando Abraham? Con Jehová. Entonces dice, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Amén. En Joel capítulo 3 versículo 12 también dice, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí, ese es Jehová hablando, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Amén. ¿Quién es el que juzga a las naciones? Jehová. Aquí en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, ¿quién juzga a las naciones? Vamos a Mateo 25, el juicio de las naciones, Mateo 25, vamos a ir directamente al versículo 31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él, ¿quién? Todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Amén. Wow. Eso solo lo puede hacer Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Segunda de Corintios 5:10, porque es necesario, este es otro ejemplo de que Cristo juez. Segunda de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Amén, más claro en el agua. Ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Porque somos salvos por gracia, por fe, para que nadie se gloríe, pero sí recibiremos las recompensas de acuerdo a nuestras obras. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y el que más me gusta, y por último para finalizar, el que más me gusta, el más título de todo, ¿quién se imagina cuál es? Señor. Aleluya. Ese es el más importante de todos. Jesucristo es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, esto es algo poderosísimo. Ya yo lo había aclarado un poco cuando estudiamos el nombre, el tetragramatón, ¿se acuerdan? Que Moisés le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él, Yahweh. El problema es que es importante, ya les había dicho a ustedes que el producto del miedo que tenían de tomar el nombre de Jehová en vano, lo sustituyeron ¿por qué? Por Adonai. Este Adonai ya estaba traducida lo que conocemos hoy como el Antiguo Testamento, ya en los tiempos de los griegos. ¿Ok? No habían venido ni los romanos. Ya eso estaba traducido al griego. El Antiguo Testamento estaba traducido al griego. Esa traducción se le llama la Septuaginta. Y en esa traducción al griego, Adonai en griego, ¿qué cosa es? El Señor. Es el Señor, pero en griego es Kyrios. En griego Adonai es Kyrios. En la Septuaginta, cuando leemos al Señor del Antiguo Testamento, Adonai, se tradujo por Kyrios, que es el Señor. Pero entonces Adonai es en hebreo. No, sí, exactamente, en hebreo. Adonai es hebreo. No era griego. No, Adonai es hebreo, por supuesto. Es el Señor en hebreo. Pero entonces, al traducir del hebreo para el griego, que es la Septuaginta, sí, más específicamente se traduce para un griego que también se le llama helenístico, que es el griego más popular, porque no es un griego clásico, es un griego más popular, que es el griego coneo. En ese griego, Kyrios es el Señor. ¿Ok? ¿Están entendiendo hasta ahí? Fíjense qué importante es entonces. O sea que Kyrios, en los tiempos de Jesús, se hablaba griego en todas esas zonas internacionales,
Porque los romanos se bebieron mucho de los griegos. ¿Quién sabe eso? ¿Sí o no? Los romanos se aprovecharon de toda la sabiduría griega, se aprovecharon hasta del idioma. Ellos no cambiaron para latín. No, ahora el idioma del imperio ahora va a ser latín. No. Ellos dejaron el griego como el idioma internacional. El idioma internacional. ¿Qué viene siendo hoy en día lo más parecido? Digo yo que sea el inglés. Se dice hoy en día que el inglés es un idioma internacional, ¿sí o no? Por ejemplo, en Europa casi todo el mundo habla inglés. Porque si se encuentra un alemán con un francés, no hablan ni alemán ni francés, lo más probable, hablan inglés. Se comunican casi todos a través del inglés. ¿Okay? Entonces es el idioma muy internacional, es la verdad. Así era el griego. Entonces, por lo tanto, todas estas epístolas, para dar a conocer el Evangelio, ¿en qué idioma se escribieron? Todo el Evangelio, todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Todos los manuscritos que se han encontrado han sido en griego, en este griego coneo. Amén. Y estoy hablando todavía del Antiguo Testamento, la Septuaginta. La Septuaginta estaba en griego ya de antes que viniera Cristo. Y esta Septuaginta tradujo Adonai como Kyrios, Señor. Amén. Y entonces, en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos esta maravilla. Y vamos a ir un momentico, esto es importante para mí. Gloria al Señor. Miren qué bello esto de Isaías 45. Gloria a Dios. Versículo 21. Vamos a leer aquí algo importante. Proclamad, dice Jehová, y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. Proclamad y hacedlo acercarse y entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? ¿Está hablando Jehová, sí o no? Y no hay más Dios que yo. Hay un solo Dios. Él dijo que Él era el único Dios. Dios justo, ¿y qué más? Y Salvador. Ya vimos ahorita quién es el Salvador. Ningún otro fuera de mí. Wow. Ningún otro fuera de Él. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. Versículo 22. Y no hay más. Hay un solo Dios. Y dice el 23. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Escuchen esto, que interesante. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Entonces, ¿en qué pasaje se inspiró el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2? Aleluya, cuando dijo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, digan ustedes, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿En dónde se inspiró el apóstol Pablo? Si no fue en Isaías 45. Versículo 23. Que a mí se doblará toda rodilla, dijo Jehová, y jurará toda lengua. Wow, y que no hay más Dios. Entonces, ¿quién es Jesucristo, hermano querido? Entonces, ¿a quién sí tenían claro esto? Los apóstoles lo tenían claro. Ellos nunca mencionaron la palabra Trinidad, pero ellos lo sabían. Hechos capítulo 2, para terminar y demostrar esta última afirmación que hice. Dice Pedro, el día de Pentecostés, Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, con que de nuevo predicó Pedro. Amén. Aleluya. De una semana atrás estaban corriendo todos ellos. Sepa toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor, Kyrios, Adonai y Cristo. Aleluya. Que es el ungido, el Mesías, Adonai, Kyrios. Ellos sí sabían que era Adonai y era Cristo, era el ungido. Amén. Del griego Christos, que ya en latín sería Cristo.
Entonces, yo les digo a ustedes que ellos lo tenían claro. Ellos, los apóstoles, lo tenían claro. Que era el Señor que vino a esta tierra. Nosotros también Y por eso lo adoraron. Por eso lo adoraron en repetidas ocasiones. Y por eso esta bella frase de Pablo, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Sabe qué estaba diciendo Pablo ahí? Jesucristo es Adonai. Qué bello, ¿verdad? Jesucristo es Adonai. Que es como decir Jesucristo. Adonai sustituye a ¿quién? A Yahvé, a Yahweh, o a Jehová, como usted quiera llamarle. Pero es Dios, es el único Dios que hay en toda la tierra, en todo el universo. Amén. ¿Cuántos alaban su nombre y su grandeza en este día? Amén. Gloria al Señor. Entonces terminamos todos a coro diciendo: Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Y por qué hay que decir Dios Padre? Porque hay que aclararlo. ¿Acaso habrá un Dios Hijo o un Dios Espíritu Santo? ¿Por qué tuvo que decir Dios Padre si hay un solo Dios? Amén. O sea, si hay un solo Dios, pero si hay una sola manifestación de Dios, ¿por qué tuvo que aclarar que era Dios, para la gloria de Dios Padre? Porque también está Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Señor. Dios los bendiga. Es mi deseo y oración esta tarde. Jesucristo es el Señor. Y me despido con una frase, con una frase que es demostrativa también de la Trinidad. Amén. Y es nada más y nada menos que la bendición apostólica, como dijo Pablo. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, ahora y para siempre. Amén. Amén. Gloria